las 7:10 hora del centro, estamos en vivo, más de uno, 10:40 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peñaguayo. Gracias por estar presentes con nosotros a través de la magia de la radio. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, 01 800 727 54 20 y nuestra línea directa para Austin, Texas, 512 215. A ver, se me fue aquí el rollo. 512 215 4909, el teléfono para Austin, Texas. Nuestro tema de hoy, amigos y amigas, es un tema muy importante. Mitos y realidades sobre la homosexualidad. En cabina está el profesor Armando Díaz, doctor en Ciencias Sociales y psicoterapeuta. Mi querido Armando, ¿cómo estás? Pues bien, aquí iniciando año. Ajá. Contento. ¿Cómo terminaste 2014, Armando? Pues un poco cansado, pero bastante bien. Tuve un proyecto muy interesante de educación de la sexualidad con profesorado y con profesionales de la salud. Sí. Que estuvo muy padre, estuvimos trabajando y bueno, renovando ahí cosas. A mediados estuvo complicado, pero el final estuvo bastante bien. Ajá. Me compré carro, entonces... Felicidades. Por fin, sí. Felicidades. Armando, ¿cómo te pinta 2015? Pues parece que bien, todo muy bien. Estoy iniciando una estancia postdoctoral en la Universidad de Guadalajara y que voy a dar un seminario sobre sexualidad, cultura y sociedad y hacer investigación social pues, ¿sí?, sobre el tema. Entonces pues estoy muy emocionado con eso, ¿no? Es un proyecto de un año. Armando, que te vaya muy bien. Pues muchas gracias. Que se logre concretar tu proyecto para bien. Que así sea. Pues así sea. Oye, me quedo Armando. Me gustaría, Charo, ¿cómo se llama el programa de Alicia Hernández? Platicando en familia. Bien. Armando, en la semana, Alicia Hernández, una compañera conductora de nosotros, del programa en Radio Mujer, Platicando en Familia. ¿A qué horas transmite Alicia? A las 4 de la tarde. Hizo una reflexión con un invitado que tenía en ese momento y decía el invitado que Jalisco es el estado líder, desafortunadamente, a nivel nacional en suicidios en jóvenes, en hombres y mujeres jóvenes. Y comentaba que uno de los puntos clave de esos suicidios era la no aceptación sobre estas diferencias de la presentación de la sexualidad, particularmente la homosexualidad. Quisiera saber tu opinión, Armando. Bueno, mira, no traigo las cifras al respecto en este momento, ¿no? Pero lo que sí nos hemos encontrado y en los estudios que han hecho es que el índice de suicidio se puede incrementar hasta en 20 veces, luego cuestiones como problemas del estado de ánimo, adicciones, hay un sinfín de cosas que se incrementan cuando no hay una aceptación familiar. Es decir, cuando las estadísticas vemos los chavos que contestan buen nivel de aceptación familiar, comparados con los que, de manera que va bajando el nivel de aceptación familiar, va incrementándose la susceptibilidad a problemas de salud, del estado de ánimo, depresiones, adicciones y entre ellas también pues el suicidio, que viene siendo como lo más fuerte. Entonces es un hecho, ¿no? La cuestión del apoyo familiar es clave. Perfecto, vamos a ir a un primer corte comercial, amigos y amigas. El tema de hoy: mitos y realidades sobre la homosexualidad. Se encuentra con nosotros el profesor Armando Díaz, doctor en Ciencias Sociales y psicoterapeuta. 714, más de uno. Son las 7:20 hora del centro, continuamos en vivo, más de uno, 10:40 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peñaguayo. El tema de hoy: mitos y realidades sobre la homosexualidad. En cabina el profesor Armando Díaz, él tiene un doctorado en Ciencias Sociales y es psicoterapeuta. Armando, hace un momento platicaba yo sobre este programa de Alicia Hernández y su entrevistado, que mencionaban que Jalisco es el número 1 en suicidios en el país.
y que un porcentaje de estos motivos de suicidio es la no aceptación por parte de los familiares directos sobre la homosexualidad del chavo o de la chava. En eso estábamos. Sí, yo creo que habría que revisar también otros estados. Una de las cosas que sería importante revisar otros estados o entidades que también puedan ser conservadoras, más que Jalisco en un momento dado, también para la gente, ¿eh? Porque bueno, a veces los datos no están bien revisados, cómo está el tema, por ejemplo, en Guanajuato, en Querétaro, sí, de que pues sí, básicamente también en Aguascalientes, en donde también hay muchos problemas de conservadurismo. Yo creo que aquí hemos avanzado, pero el tema, sobre todo en poblaciones pequeñas, en pequeñas ciudades y en comunidades rurales, es muy fuerte, es donde más nos hemos encontrado esta cuestión de casos de suicidios en adolescentes. Mira, hay estudios que en Estados Unidos refieren que de cada 3 suicidios de adolescentes, 2 están relacionados con el tema de la diversidad sexual. Es decir, homosexualidad, una situación transgénero, una intersexualidad y demás. Es decir, hay un conflicto ahí y un problema de rechazo. Haz de cuenta que el tema de los mexicanos somos muy susceptibles a lo que la familia quiera de nosotros, ¿no? En la teoría de los sistemas y en las constelaciones familiares le llaman la lealtad, que viene del enfoque sistémico. Es decir, cuando tus padres quieren algo de ti, o uno trata de dar eso inconscientemente, o cuando los padres tienen una visión de la vida, uno se acomoda para esa visión de la vida hacerla cumplir. Entonces, cuando los papás nos rechazan, es muy fuerte, porque entonces hay una parte de esa misma lealtad, digamos, inconsciente, que nos lleva a procesos autodestructivos, ¿no? Es decir, que necesitamos una aceptación de verdad plena por parte de los padres. Yo creo que esa es una de las tareas fundamentales en esto. O sea, yo creo que sí es importante el tema, la inclusión de la sociedad, la integración por parte del Estado, las políticas públicas, toda esta parte que tiene que ver con los derechos. Pero esto no puede ser posible si esto no sucede en la vida cotidiana, y eso, el punto central es la familia. En la encuesta del INEGI, cuando le preguntan a la gente qué es lo más importante en su vida, alrededor del 90%, y esto va a variar en cada una de las entidades, pero anda, pues principalmente el promedio es del 90%, dice la familia, ¿no? Sí. Entonces, por supuesto que eso es una de las cuestiones que tiene un peso muy importante en esta cuestión. Bien, en torno a mitos y realidades sobre la homosexualidad. Perdón, sí. No, te escucho. Bueno, yo creo que el primer mito tiene que ver con esa visión de vernos de manera separada. Es decir, la creencia que pudiéramos ser diferentes de alguna manera o tener una naturaleza distinta, ¿sí?, al tener una identidad o una preferencia no heterosexual, no concordante con el cuerpo. O sea, ese es lo primero, porque en el fondo no hay nada que me haga diferente a una persona heterosexual. Esa es una cuestión que yo creo que tiene que ser, que tenemos que tomar de base, ¿no? Pero ¿por qué el chavo o la chava gay se siente separada? ¿Es ellos quienes se sienten separados? Ellos y la sociedad, ¿no? Yo creo que el tema no es lo que las cosas son, sino el significado que les damos a las cosas. Ajá. Es decir, es como un guión de teatro, ¿no? Lo dicen los que trabajan algo que se llama interaccionismo simbólico. Somos como actores de teatro que nos dan un guión. Sí. Y nuestro personaje tiene tales y tales características. Sí. ¿no? Y los personajes sociales que nos han creado son personajes en contra de la homosexualidad, o personajes que nos creemos que de fondo somos esencialmente distintos a los demás. Sí. Y eso es algo que nos hemos creído, pero que en realidad no hay una verdadera diferencia entre unos y otros. O sea, somos seres humanos iguales unos y otros. No hay una diferencia de fondo, ni de esencia, ni de naturaleza, ni de nada. Todos los mitos derivan de esa idea de que somos distintos unos y otros. Entonces, el concepto no son las cosas, sino el significado que le otorgamos a las cosas. Sí. Una cosa es la realidad y la otra cosa es la etiqueta que le ponemos, ¿no? Es decir, al pensar que una niña quiere a otra niña, o que de repente sale con su cuerpo de mujer femenino, pero su identidad es de varón, entonces automáticamente
vienen una serie de prejuicios y una serie de normas y de mandatos que dicen, pues entonces este es así, 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 asado, ¿no? Yo creo que uno de los ejemplos más claros es eso que hablan de la cultura griega, por ejemplo, en donde pues las relaciones entre los hombres no estaban prohibidas, pero no había una noción de homosexualidad como la tenemos ahora. Es decir, era algo que los hombres hacían y que eran adultos con jóvenes, porque era parte de la educación para tener un estatus y una serie de cosas. Sí. Pero la gente no pasaba a la categoría de ser alguien diferente por eso. Es decir, todos los hombres o todas las mujeres podían serlo así, y eso ni siquiera era una característica relevante. Es decir, eso era parte de todos y en algunos se daba, en otros no y demás. Digo, entre los griegos era problema si la gente joven o la gente adulta de su misma edad construían relaciones de pareja, entonces allí ya tenían como ciertas restricciones porque creían que el tema entre un adulto y una persona joven era mejor, pero que eso nos muestra pues que en realidad es un fenómeno que siempre ha existido, pero que ese elemento diferenciador como tal es un fenómeno muy moderno, muy, muy, muy moderno. Incluso todavía, por ejemplo, si nos vamos a los mismos textos bíblicos y demás, se habla de las prácticas entre hombres, se habla como sodomía, pero sodomía tiene que ver con una práctica, con algo que la gente hace, no es una identidad y por lo tanto no es algo que a unas personas las haga diferentes de otras. O sea, sí es un pecado o puede ser algo indebido como mentir para algunos, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero no es algo que a la gente la convierte en un ser humano distinto. Esta parte de ser un ser humano distinto viene pues ya en la época moderna con esas visiones muy médicas de los seres humanos y de la sociedad, ¿no? Fíjate, algo que me llama mucho la atención, Armando Díaz. Tengo un libro maravilloso, me imagino que usted lo ha de conocer muy bien, que es La otra historia de la sexualidad, de Chimo Fernández de Castro, donde él comenta que en ese entonces, en la griega antigua, era bien visto el vínculo social, amoroso, educativo, político, religioso, desde el aspecto donde el joven adolescente se iba de fin de semana o de vacaciones o de temporada con el hombre maduro. El hombre maduro con el cual mantenía un vínculo especial y que este hombre le enseñaba, le educaba. Era como una transmisión de sabiduría de la vida. Donde indica el autor que la relación terminaba cuando al joven adolescente le empezaba a salir la barba y era cuando ya ingresaba al instituto de la política o religioso o de la guerra, que la mayoría iba hacia el instituto de guerra. Bien, Armando, estos mitos y realidades, ¿por qué en una época se aplica el concepto de la homosexualidad desde esta perspectiva? ¿Y por qué hoy presente hay tantos puntos de vista tan variados? Mira, una de las cosas que pasa, ya viendo como una cuestión muy social, una de las cosas que pasa es que la religión deja de ser definitiva de los significados de la sexualidad y la ciencia es la que empieza a dictar una serie de normas, ¿no? La ciencia empieza a dictar una serie de normas. Es con lo que nos vamos a un siguiente corte comercial. Son las 7:29, estamos en Más de Uno. Son ahora las 7:34, hora del centro. Continuamos en vivo, Más de Uno. 10:40 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Aguayo. El tema de hoy, mitos y realidades sobre la homosexualidad en cabina. El profesor Armando Díaz, doctor en Ciencias Sociales y psicoterapeuta, amigo y colaborador de nosotros. Hace un momento platicábamos, Armando, sobre la cuestión de los mitos y realidades sobre la homosexualidad, que en su momento había como una muy marcada línea a partir de la visión religiosa y que poco a poco hay una transformación en ese sentido y hoy hay una marcada línea en torno al punto de equilibrio sobre la comparación con la ciencia. Sí, una de las cosas que pasa es que antes parte del orden social lo regulaba la religión y ahora pues es el gobierno, la sociedad misma, y parte de eso es a partir de la ciencia. Una de las cosas que pasa es que muchos de los mitos en relación a la sexualidad se empezaron a reproducir a través de diagnosticar las expresiones de la sexualidad como problemas sexuales. Una tendencia a llevarlo de esa manera
Y entonces de ahí viene mucho esa visión, solamente pues que de alguna manera, a pesar de que no se, o sea, digamos que apenas en el 91 la Organización Mundial de la Salud reconoció que no es una enfermedad. O sea, imagínate, estamos hablando de a fines del siglo XX, casi entrando al siglo XXI, y entonces todavía con esas cosas. Bueno, pues eso ha marcado mucho la experiencia de la gente, ¿no? La gente luego la ve como algo malo. Parte de eso, volviendo como a esta lógica de los mitos, ahora una de las cosas que se inaugura como con esta visión como más médica, más psiquiátrica, más de ver la homosexualidad como algo raro, diferente, como un problema, como una enfermedad. De paso va esa idea de que entonces es la culpa de los padres, ¿no? Es decir, que es un mito. Ese es uno de los mitos. Muchos de los estudios y las investigaciones estuvieron tratando de demostrar que tenía que ver con el tipo de papá, con el tipo de mamá, con el tipo de familia. Es decir, es una enfermedad y entonces la causaron los papás. Y creo que ese ha sido como uno de los principales problemas, ¿no? Estar ahí buscando culpables. Primero ver negativamente algo que es parte del ser humano y luego además buscar culpables, ¿no? Y que entonces, claro que establece rupturas en las relaciones familiares. Una porque culpa a los padres, otra es porque les enseña el rechazo a los hijos. Ajá. Y entonces, bueno, eso se convierte en algo muy complicado y claro que está relacionado con el suicidio, y no solo con el suicidio, ¿no? Los crímenes por odio también, que por homofobia, que también son situaciones muy violentas en las que la gente homosexual, sobre todo varones, han sido asesinados, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con ver como que esta fuera una enfermedad o que se estuviera haciendo un daño a la sociedad, o como que fuéramos seres humanos de segunda y demás. Entonces, bueno, esta parte pues es digamos todavía un problema, ¿no? Armando, este concepto de que los padres son los culpables de, ya quedó claro que es un mito. Es un mito. Pero, ¿por qué sigue estando tan presente cuando, bueno, tú lo acabas de comentar, 1991 para 2014, ¿cuántos años van? Pues apenas 23. 24, 23 años. ¿Es poco tiempo para cambiar una idea tan anquilosada? Claro, porque bueno, viene eso y apenas, es más, todavía no está en los programas educativos. Esto todavía no se traduce a los programas de prevención de violencia en la escuela o a los programas de educación sexual. Es decir, la homosexualidad todavía no es un tema que se toca formalmente en la escuela, ¿no? Formalmente. Porque fíjate, Armando, si estamos de acuerdo, parte importante del concepto del bullying al interior de las escuelas o de los grupos sociales, laborales, en todas partes, pero muy marcadamente en las escuelas, es la violencia física, psicológica, verbal, emocional que se hace contra los chavos y las chavas homosexuales. Sí. Y entonces no se toca el tema. No se toca el tema, está empezando a salir, pero justamente porque se encuentran que esas situaciones de acoso escolar, pues a veces son por la pobreza, a veces tienen que ver con discapacidades, con rasgos físicos, pero una de las cosas que está muy frecuentemente tiene que ver con los roles sexuales, con niños que son femeninos o el acoso a las chicas también, ¿no? Sí, muy bien. Mitos y realidades sobre la homosexualidad. Es una realidad, Armando, que entonces un chavo y una chava gay es el resultado de una familia donde no está presente la figura masculina. No, eso es falso. No hay una correlación. Yo creo que cada sujeto, cada persona establece una relación con su papá, con su mamá, ausente o presente, ¿eh? O sea, y que entonces no hay una, digamos, una relación así directa en que ausencia de padre o ausencia de madre, homosexualidad. Eso se ha descubierto que no. Que no tiene nada que ver. No, y que incluso la personalidad y si es dominante o no es dominante, etcétera, porque luego es muy fácil echarle la culpa de todos los papás, ¿no? Ajá. Sí. Bien. Mitos y realidades sobre la homosexualidad. Entonces resulta que es una etapa, que la homosexualidad es como una etapa de la vida, como la pubertad, que ya pasando esa etapa se desaparece y vuelvo en forma automática a la heterosexualidad. Bueno, evidentemente es un mito. Una de las cosas que nos encontramos es que la sexualidad es más movible de lo que nosotros pensamos, ¿sí? Pero, o sea,
así como puede suceder que una persona homosexual llegue a enamorarse de alguien del otro sexo en su vida en algún momento, pues puede ser al revés. Incluso es más común que una persona heterosexual descubra después su parte homosexual. O sea, esa parte de que hay cierta movilidad, eso existe, pero que tampoco es general. Es decir, la mayoría de la gente en el transcurso de su vida no va a moverse de la heterosexualidad a la homosexualidad y de la homosexualidad a la heterosexualidad. En la mayoría más o menos se sigue como un camino, ¿no? Una preferencia, digamos, más o menos estable. Más no implica que está uno en la rigidez de que nunca nos moveremos. Cabe la posibilidad. Cabe la posibilidad, pero te digo, en mi experiencia ha sido más frecuente. O sea, sí hay casos de chavos que luego conocen una chava, chavas heterosexuales que luego conocen un chavo y demás. Pero lo más común ha sido más bien que personas que toda su vida habían vivido como heterosexuales experimentan esa atracción. Eso ha sido más frecuente. Muy bien. Anónima, para mí los homosexuales no son malas personas. Yo viví con uno y me trató muy bien. Para mí no me causa ningún mal comentario. Yo los respeto. Muchísimas gracias a nuestra amiga Anónima que nos hace este comentario. En este concepto de mitos y realidades sobre la homosexualidad, Armando, entonces forzosamente todos aquellos chavos y chavas que son homosexuales van a ser histriónicos, van a ser transvestistas, van a ser de estas personas que de repente tienen como un sobrevestuario y que de forma automática papá o mamá o los amigos, ¡pum!, se les viene esto a su cabeza. No, claro que no. O sea, hay estilos de personalidad en las distintas preferencias sexuales, eso es un hecho, ¿no? Puede haber cierto elemento en la cultura homosexual masculina de la parte del travestismo, o sea, es parte, digamos, cuando van a los bares, en algunos lugares, es parte de la subcultura, ¿no? O sea, sí es un hecho, y luego también un poco jugar con ese asunto de los roles sexuales, ¿sí? Es parte como de ejercer la libertad, pero eso no quiere decir que a los hombres homosexuales les interese transvestirse, que a las mujeres les interese transvestirse. Incluso para las mujeres lesbianas, pues el tema, nosotros hacia afuera o la gente hacia afuera puede decir, se ven masculinas, pero ellas no se consideran a sí mismas que sean masculinas, ¿no? Muchas veces solamente hay un cuestionamiento del estereotipo de la mujer muy arreglada, muy femenina, muy maquillada, de falda, de tacón y demás. Y entonces en esa crítica a que no tienen por qué ser un estereotipo de mujer, pues ellas se visten de una manera más neutral, algunas de ellas, que tampoco es ni mayoría ni general, y luego muchas personas les asignan el adjetivo de ser masculinas cuando ni es su intención, ni se sienten masculinas, ni demás, es decir, se visualizan como femeninas, ¿no? Ejemplo concreto, Armando. Vamos a imaginar una pareja de chavas, donde una de ellas es muy femenina en su arreglar, falda, cabello, maquillaje, accesorios, trato, comportamiento. Y su pareja usa jeans, botas tipo de obrero con casquillo de estas de fierro, camisa manga corta y cabello muy corto sin una gota de maquillaje ni aretes. ¿Cuál sería como la idea del mensaje? Si es que hubiera un mensaje. Vamos a ir a un siguiente corte comercial. Estamos con Armando Díaz, son las 7:44 más de uno. Son las 7:50 hora del centro, estamos en vivo más de uno, 10:40 AM Radio Mujer. El de la voz, Oscar Rolando Peña Aguayo. Estamos con un experto en el tema de la homosexualidad, en el tema de la diversidad sexual, el profesor Armando Díaz, con doctorado, él tiene un doctorado en ciencias sociales y psicoterapeuta. Tienes una pregunta, una duda, es el momento de hacerla. Por favor, aprovechemos la oportunidad de que está con nosotros Armando Díaz. Teléfonos en cabina 31 22 11 90 36 47 18 83. Armando, tengo participación del público anónima. ¿Es un mito o realidad que se nace homosexual? Mira, en realidad no es algo que, o sea, no es una situación biológica, es algo que nosotros entendemos que todos tenemos la posibilidad de cualquiera de las dos preferencias. Más bien se descubre, ¿sí? No podemos decir que se nazca, tampoco hay una idea clara de cómo
se va haciendo en el camino, es decir, tampoco hay un resultado contundente. Lo único que te puedo decir es que se descubre. Ni es algo voluntario, ni es algo intencional, pero no necesariamente es algo de nacimiento, ¿sí? O sea, es algo que se descubre en alguna etapa de la vida. Algunos lo descubren a los 5, a los 7, a los 10, a los 15, a los 20, a los 40, ¿no? Sí. Si es así, que es algo que se descubre, Armando, y alguien nos está escuchando en este momento, si es un chavo adolescente, hombre o mujer, que está deseando tener este reconocimiento propio sobre su aspecto de la diversidad sexual, ¿cómo plantearlo? Mira, yo creo que a mí me gustaría pues dos mensajes. Uno es a las familias, es primero el que tu hijo o tu hermano o tu familiar sea como sea, pues es algo que es parte de su camino. Tú no lo puedes evitar ni como tampoco tú lo provocas. Entonces, esa parte solamente es permitir que la gente tome el camino que le toca, ¿no? Sí. Cuando se descubre, pues entonces es estar para ahí y no es algo que tú puedas provocar ni evitar, ¿no? Pues para que no te complique con la culpa y para que tampoco estés tratando de evitarlo y en eso estar pues socavando a los hijos, ¿no? Sí. Entonces es dejar que los hijos sigan el camino que tengan que seguir, su propia naturaleza, su propio camino, ¿no? Y la otra es el chavo o la chava es entender que pues esto no es algo sobre lo que tú decidiste o sobre lo que puedes decidir, pero tampoco es un problema ni una maldición ni nada. O sea, lo más importante es que entiendas que a lo mejor no hay mucha información sobre esto, a lo mejor en tus redes familiares no es algo muy hablado, muy conocido, y a lo mejor te tengas que informar, tengas que aprender de gente que ha pasado el camino, tengas que ir siendo acompañado por tus amigos y tu familia, por tus amistades y tu familia en ese proceso. No tienes, o sea, te puedes, digamos, un amigo dice, nos reinventamos, sí, porque nuestro proyecto de vida a lo mejor no iba por ese lado y tenemos que rehacer nuestro proyecto de vida. Pero seguimos con nuestras mismas relaciones, seguimos siendo las mismas personas y seguimos valiendo lo mismo, ¿no? Sí. Armando, algo que me llama muchísimo la atención es que también nos escuchan maestros y maestras. Entonces, esto que tú comentaste hace un momento, donde no están en los programas educativos oficiales y no sé si también los privados, el tema de la homosexualidad como una forma de respeto a la diversidad de las personas, etcétera, etcétera. Ya hay ley contra los animales, ¿no? Contra la explotación de los animales en los circos. Ya hay ley contra eso, contra otro, contra aquello. ¿Qué hacer un maestro o una maestra que de repente se le presenta que en su salón hay alguien que se destapa como chavo o chava gay? ¿Qué hacer? Mira, como profesora o profesor, es importante informarte, apoyar, darle la orientación, el permitir que esta persona se desenvuelva no es causarle un daño, solamente es permitirle que siga su camino, ayudarle, guiarle en el tema de medir los peligros, es decir, que esta persona también aprenda a cuidarse de no ser agredida por sus compañeros, de no ser agredida al salir de clases, que también sepa cómo iniciar su vida sexual, que no tiene que ser en la clandestinidad, que no tiene que irse con personas desconocidas, es decir, como que esta persona pues desarrolle el valor de sí misma y que entonces aprenda a cuidarse pues como alguien valiosa, ¿no? Y recuerda, es decir, no le estás haciendo ningún daño al permitirle que sea como sea. Es decir, tú ves que es un varón y de repente se viste de niña, a lo mejor es trans, tú no le haces ningún daño al permitirle, pero sí le tienes que enseñar a cuidarse, de no vivir agresiones, de saber cuáles entornos son más seguros, de que vaya teniendo una guía para que vaya entendiendo cuál es su lugar, si su lugar es nada más le gusta el travestismo o es una identidad transgénero y demás, y que también como profe también puedes pedir apoyo. Generalmente, bueno, personalmente he tenido buenas experiencias capacitando al personal de la Dirección de Psicopedagogía de la Secretaría de Educación y del Departamento de Higiene Escolar. Entonces yo creo que te puedes apoyar directamente con nosotros o con la Dirección de Psicopedagogía
la doctora Jacqueline González está a cargo del programa de salud emocional del docente. Entonces, si tú como profe, como profesora o profesor, tienes ese conflicto, llama a la dirección de psicopedagogía y la doctora Jacqueline te asesora en ese sentido, porque es parte de su trabajo en la parte de desarrollo emocional del docente, ¿no? Bien, Armando Díaz, conclusiones finales, mitos y realidades sobre la homosexualidad. Bueno, pues es el ser homosexual, heterosexual, bisexual, lesbiana, transgénero, transexual, travesti, no nos hace diferentes, ¿no? En esencia somos las mismas personas. No siempre se nos va a notar. Ser transgénero, transexual, es algo que es evidente, es algo que es hacia afuera y que la persona necesita además ser reconocida. Es decir, si nació con un cuerpo de masculino, pero su identidad es una mujer, pues va a moldear su cuerpo, sus actitudes y su vestimenta para que afuera se vea ser esa mujer que es por dentro, sí, o ser ese hombre que es su ser y su identidad. Y la preferencia sexual, ser homosexual o heterosexual, no se va a notar. Tampoco el que sea tu preferencia sexual homosexual quiere decir que ahora como mujer te vas a vestir de varón, ni como hombre tienes que vestir afeminado, ni tampoco quiere decir que tu rol sexual en la cama ya está prescrito. sí. Tampoco, o sea, uno va a ser creativo y tú tienes que construir tu vida en ese sentido. Tampoco quiere decir que vas a renunciar al amor, porque, o sea, tenemos las mismas posibilidades de encontrarlos y formar relaciones amorosas. Tampoco quiere decir que vamos a renunciar a la paternidad y a la maternidad, porque tenemos también esa posibilidad. Tampoco quiere decir que tenemos que segregarnos de nuestro grupo de amistades o de nuestra familia, ¿sí? Es estar integrados a la sociedad y estar integrados a la comunidad y a la gente que queremos, y es parte de estar integrados nosotros y nosotras mismas, ¿no? Muy bien. Armando Díaz, maestro, profesor, con doctorado en Ciencias Sociales y psicoterapeuta. Teléfono de contacto contigo. Es el 33 34 81 07 73. Nuevamente. 33 34 81 07 73. Armando, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Que te vaya muy bien 2015. Pues que ya empezamos bien. Que se concluya tu proyecto. Claro que sí. Igualmente. Gracias. Muchas gracias, Armando. Vamos a terminar el programa de hoy, amigos y amigas. En controles, mi querido Giovanni. En los teléfonos, Charo Espinosa. En la producción, Don Ají Castro. En la imagen, mi estimado Chuy. El de la voz, Oscar Rolando Peña Aguayo. Son las 7:59. Nos vemos y nos sentimos.